Halle una solución para el problema con valores iniciales y' menos y' igual a 0, y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 1, y b' de 0 igual a menos 2. Una familia de soluciones de la ecuación diferencial es y igual a c1e a la x más c2e a la menos x más c3. Vamos a determinar las constantes C1, C2 y C3 de la familia de soluciones usando las condiciones iniciales, y así vamos a resolver el problema. Aquí dice que y de 0 es igual a 0, es decir, cuando x vale 0, la y vale 0. Entonces aquí vamos a hacer eso, x igual a 0 y y igual a 0. Y es igual a 0, entonces pongo 0 igual a, aquí es e a la 0, que es 1, 1 por c1, c1. Aquí es e a la menos 0, que es lo mismo que e a la 0, que es 1 por c2, c2. Sería aquí más c2 más c3. Aquí tenemos una ecuación que tiene las constantes C1, C2 y C3. Ahora, para usar esta condición inicial, ocupamos derivar y. Vamos a derivar esta expresión. Y' es, pues la derivada de esto, que es c1e a la x, luego la derivada de esto es menos c2e a la menos x. Luego la derivada de c3 es 0, no lo escribo. Esto es y'. Ahora esta condición dice que cuando x vale 0, y' vale 1. Entonces aquí ponemos 1 en lugar de y'. Esto es igual a, aquí sería c1 por e a la 0, o sea, c1 por 1, eso es lo mismo que c1. Ahora aquí tendríamos e a la menos 0, que es lo mismo que e a la 0, que es 1, 1 por menos c2, menos c2. Esta es otra ecuación que contiene en este caso las constantes c1 y c2, no contiene c3. Ahora, para usar esta condición, ocupamos obtener la segunda derivada de la y. Vamos a obtenerla a partir de la primera derivada, o sea, derivando esto. La segunda derivada de la y es, pues la derivada de esto, ¿cuánto es? Es c1e a la x, y la derivada de esto es, pues, menos por menos es más, queda más c2e a la menos x. Ahora vamos a usar la condición. Cuando x vale 0, y' vale menos 2. O sea que esto es menos 2. Y eso es igual a c1 por e a la 0, ya que la x vale 0. E a la 0 es 1, 1 por c1 es c1. Luego aquí es e a la menos 0, que es lo mismo que e a la 0, que es 1. 1 por c2, c2. Con estas ecuaciones, con estas tres,
Se puede formar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo voy a formar. Esta ecuación vamos a ponerla así. C1 más C2 más C3 es igual a 0. Ahora esta ecuación la voy a poner así. C1 menos C2 es igual a 1. Ahora esta ecuación la pongo así. C1 más C2 es igual a menos 2. Ahora voy a resolver este sistema de ecuaciones para C1, C2 y C3. Primero, sumo la segunda ecuación y la tercera para obtener una ecuación que no contenga C2. C1 más C1 es lo mismo que 2C1. Luego, menos C2 más C2 es 0. Esto es igual a 1 menos 2 es menos 1. De esta ecuación despejo C1. Paso este 2 a la derecha dividiendo y me queda C1 es igual a, pues quedaría menos 1 entre 2, o sea, menos 1 medio. Ya tengo C1. C2 la voy a obtener de aquí. Copio la ecuación y despejo C2. Paso C1 a la derecha como menos C1. Me queda C2 es igual a menos 2 menos C1. Pasé C1 a restar a la derecha. Yo sé que C1 es menos 1 medio, entonces aquí voy a poner menos 1 medio. Me queda C2 es igual a menos 2 menos C1, que es menos 1 medio. Pongo el menos 1 medio entre paréntesis. Entonces C2 es igual a, aquí tengo menos 2, aquí sería menos, menos que es más, 1 medio. ¿Cuánto vale C2? ¿Cuánto es menos 2 más 1 medio? Menos 2 es menos 4 medios, más 1 medio, menos 3 medios. Ya tengo C2. C3 la voy a obtener de aquí. Voy a copiar esta ecuación. La pongo acá y despejo C3. C3, ¿cómo queda? Pues resulta que C1 y C2 pasan a la derecha con signos negativos. Quedaría menos C1 menos C2. Ahora sustituyo los valores obtenidos de C1 y de C2 aquí. C3 es igual a menos C1. Pero C1 es menos 1 medio. Aquí iría menos menos 1 medio, que es lo mismo que 1 medio. Voy a poner mejor de una vez el 1 medio. Dice aquí menos C2. Menos C2. O sea, menos 3 medios.
es decir, más 3 medios. Más 3 medios. ¿Y cuánto es un medio más 3 medios? 4 medios, que es 2. C3 vale 2. Ya tengo entonces los valores de C1, C2 y C3. Ahora los voy a sustituir en la familia de soluciones. Aquí. En lugar de C1, ¿cuánto pongo? C1 vale menos 1 medio. Aquí va menos 1 medio. En lugar de más C2, ¿cuánto pongo? Pongo menos 3 medios, porque C2 es menos 3 medios. Menos 3 medios va aquí en lugar de más C2. Y en lugar de más C3, pongo más 2, porque C3 vale 2. Aquí pongo 2. Esta es la solución del problema. Ahora vamos a comprobar que esto es correcto. Se puede comprobar verificando que se cumpla la ecuación diferencial y las 3 condiciones iniciales con esta función. Como la ecuación diferencial es de tercer orden, ocupamos derivar 3 veces. Voy a copiar la ecuación diferencial. Esto se debe cumplir. Puedo obtener primero y'. ¿Cuánto es y'? La derivada de y. La derivada de esto, que es menos 1 medio de e a la x luego la derivada de esto es más 3 medios e a la menos x luego la derivada de 2, que es 0. Ya tenemos y', ahora y'. Y' es la derivada de y', o sea, la derivada de esto, que es menos 1 medio de e a la x, luego menos 3 medios de e a la menos x. Ya está. Ahora y'. La tercera derivada de y es la derivada de la segunda derivada. O sea, la derivada de esto, que es menos 1 medio de e a la x. Luego la derivada de esto es más 3 medios de e a la menos x. Ya tenemos la tercera derivada de la y. La ecuación diferencial dice que la tercera derivada de la y menos la primera derivada de la y debe dar 0. O sea, esto menos esto debe dar 0. Y si da, porque la tercera derivada es lo mismo que la primera, véala. Entonces, si a esto le resto esto, resulta 0. La tercera derivada de y menos la primera derivada de y sí resulta 0. Sí se cumple la ecuación diferencial. Ahora se deben cumplir también las condiciones iniciales. Voy a copiar las condiciones para verificar que se cumplen las 3. Se debe cumplir la primera condición, que cuando la x vale 0, la y vale 0. Aquí está la y. Si aquí pongo 0 en lugar de la x, aquí quedaría menos 1 medio por e a la 0, o sea, menos 1 medio, porque e a la 0 es 1. Se obtendría aquí menos 1 medio. Y aquí sería e a la menos 0, que es e a la 0, que es 1. Sería menos 3 medios aquí.
Menos 1 medio menos 3 medios es menos 4 medios, que es menos 2. Más este 2 me resulta 0. La y sí es 0. O sea, esta condición se cumple. Ahora esta condición. Esta condición dice que cuando la x vale 0, la y' es 1. Vamos a usar y', aquí está y'. Cuando la x vale 0, aquí tendríamos menos 1 medio, porque e a la 0 es 1. Menos 1 medio por 1 es menos 1 medio, y aquí sería más 3 medios. Menos 1 medio más 3 medios es 2 medios, que es 1. O sea, y' sí es 1, si se cumple esta condición. También se debe cumplir esta. Esta condición dice que cuando la x vale 0, la y' vale menos 2. Aquí está y'. Cuando la x vale 0, aquí se tendría menos 1 medio y acá menos 3 medios. Eso es menos 4 medios, que es menos 2. Está bien. Y' es menos 2. Se cumple esta condición también. Entonces se cumple la ecuación diferencial y también se cumplen las condiciones iniciales. Entonces, esto sí es la solución del problema con valores iniciales.